Si me pueden acompañar en sus Biblias, en el libro de Efesios, hoy estamos en el capítulo 1. Vamos a cubrir los versos del 15 a 18, versos 15 a 18 esta tarde. Efesios capítulo 1, versos 15 al 18, y estamos usando la nueva versión internacional. Si ocupan una Biblia, tenemos Biblias atrás, son las azules. Hemos estado cubriendo esta serie en este libro ya me imagino como un mes, un poquito más de un mes, y esta letra, esta carta que Pablo le escribió a esta iglesia, es una carta llena de teología, llena de doctrina, y los primeros 3 capítulos se enfocan mucho en la salvación, en la soberanía de Dios. Y ya que llegamos al capítulo 3, del 3 al 6, ya miramos más lo práctico de la fe. O sea, capítulo 1 a 3, lo doctrinal, capítulo 3 al 6 es lo práctico. ¿Cómo le ponemos piernas a la doctrina, verdad? ¿Cómo es que llevamos a cabo todo lo que el Señor quiere para nosotros? No se desanimen. No se desanimen mientras que estamos cubriendo estos versos que hablan mucho de doctrina, hablan mucho de lo que va a suceder en el futuro para nosotros, hablan mucho de lo que Dios ha hecho para nosotros en respecto de nuestra salvación. Hay mucho que saber y mucho que entender que podemos aplicar hoy en día en nuestras vidas. Vamos poco a poquito, vamos tomando pasos lentos en este libro, pero hay mucho aquí que podemos entender. No queremos avanzar muy rápido y perder algo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Hay que abrir en una palabra de oración y empezar este texto que el Señor tiene para nosotros hoy. Señor, te damos gracias otra vez por tenernos aquí esta tarde. Pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Que mientras nosotros abrimos nuestras Biblias, que tú, Señor, abras nuestros corazones, que tú coseches, Señor, que tú, Señor, tú pon tu semilla en nuestros corazones, Señor, y que dé fruto en tu tiempo apropiado. En el nombre de Jesús pedimos esto, amén. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a leer del verso 15 al 18 aquí en el capítulo 1, y luego vamos a examinarlo verso por verso, palabra por palabra. Dice el verso 15, Pablo les dice a la iglesia en Efesio, recuerdan que empezó con alabanza, empezó primero en esta letra dándole gloria a Dios por lo que ha hecho en respecto de nuestra salvación. Ahora Pablo se mueve de alabanza a oración. Ahora lo que les está diciendo, les está revelando las cosas que Pablo desea para ellos. O sea, Pablo les dice, yo oro por ustedes y esto es lo que quiero que pase en sus vidas. Entonces le dice en verso 15, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Verso 17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Como les dije hace unos momentos, esta letra, este capítulo tiene mucha doctrina, hay mucho que tiene que ver aquí esto con nuestro futuro, con nuestra salvación. Por eso nomás estamos examinando un poquito de versos para poder alimentarlos con lo que hay aquí. Quiero que miren aquí en el verso 15, empieza Pablo con estas dos palabras, por eso. La palabra por eso, estas dos palabras conectan lo que ya Pablo dijo del verso 1 al 14. O sea, está conectando lo que ya les dijo en respecto a la salvación. Les dijo que el Padre planeó nuestra salvación, que Jesús compró nuestra salvación, ¿verdad? Él derramó su sangre.
Somos salvos por la sangre de Jesús. Y les digo que el Espíritu Santo es el que preserva nuestra salvación, ¿verdad? Y entonces en el verso 15 les dice, entonces por eso, por todo esto que les acabo de decir en respecto de lo que Dios ha hecho por ustedes, yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos. O sea, en respecto a lo que Dios ha hecho por ellos y por nosotros, claro, nosotros tenemos que tener fe. Y esa fe tiene que producir un amor para los demás. Y es lo que miran aquí, en este orden pone las cosas Pablo, ¿verdad? Por mi parte, desde que me enteré de la fe que tenían en el Señor. Algo que nos podemos dar cuenta al empezar aquí es que Pablo está orando por gente que no necesariamente esté en malos pasos. O sea, lo que me refiero es que nosotros por lo regular oramos por la gente que ocupa salvación, ¿verdad? Oramos por los enfermos, oramos por aquellos que ocupan trabajo o aquellos que andan en necesidad, que ocupan oraciones. Pero nosotros no solo tenemos que orar por los que nosotros pensamos ocupan oraciones, sino también por aquellos que van en el rumbo correcto. Tenemos que estar orando por aquellos que también que están haciendo lo correcto, ¿verdad? Todos ocupan oración, no solo los que andan en malos pasos. Y aquí miramos ese ejemplo en Pablo. Él está orando por ellos, él desea que Dios siga bendiciendo sus vidas, ¿verdad? Y nos da dos cosas en el verso 15. Tenían fe en el Señor y tenían amor para los demás creyentes. Y es interesante mirar esto porque cuando Pablo le escribió a los Galatas, a la iglesia en Galatas, o sea, que viene siendo el libro antes de este, no tenía oraciones para ellos de esta manera. O sea, no les aplaudía por lo bueno que estaban haciendo, no oraba que el Señor los siguiera bendiciendo, porque los de Galata estaban siendo engañados con falsa doctrina, con legalismo, y por eso podemos apreciar un poco más lo que Pablo les está diciendo a estos creyentes que sí estaban en el correcto camino, haciendo lo que todos tenemos que estar haciendo en el Señor, ¿verdad? O sea, creciendo en la fe y amando al prójimo, en específico aquí amando a los santos. Dice en la Reina Valera, quiero que miren, este verso dice, por esta razón yo también, noten, habiendo oído de la fe que tienen en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos. O sea, Pablo había oído de su fe. Pablo oyó de la fe de ellos. ¿Cómo es que podemos oír fe? Si fe es algo que es interno, algo que es del corazón, que se trata que ver con básicamente con una confianza. ¿Cómo es que podemos ver la confianza de otra gente en el Señor? Y la razón que Pablo, porque acuérdense que Pablo está detrás de las rejas, está encarcelado. Pablo, cuando escribió esta carta, Pablo pudo oír, de tan lejos de que estaba de ellos, Pablo pudo oír la fe de esta gente. ¿Cómo lo hizo? Bueno, porque la fe de la gente de esos creyentes, era una fe alta. Era una fe que se podía oír porque era una fe que producía obras. La fe auténtica va a producir obras y por eso Pablo pudo decir que habiendo oído de la fe que tienen en el Señor. Esta no es la única carta que leemos en la Biblia que le es escribida a estos creyentes. Jesús también tenía unas palabras, una carta para esta iglesia. En el libro de Apocalipsis miramos esto. Pero la carta de Jesús, las palabras de Jesús para esta iglesia no eran tan, me imagino, no se oían tan bonitas como las que Pablo les está dando, ¿verdad? Miren lo que Jesús les dice a la misma iglesia, pero años después. Apocalipsis 2 y 4 al 5. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. ¿Saben por qué les comparto este verso en Apocalipsis? En Apocalipsis 2 y 4 y 5.
La razón que comparto este verso es porque lo que Jesús les estaba diciendo a la misma iglesia en un tiempo futuro es lo que estaban haciendo en este tiempo cuando Pablo les estaba hablando. O sea, cuando Pablo les escribió en Efesios 1, ellos no se habían alejado de su primer amor. Ellos estaban haciendo obras y tenían gran fe, pero en el futuro se alejaron de su primer amor, como se refiere aquí. Y lo que les quiero decir es que la fe de ellos era una fe en este momento, una fe que se oía, una fe suficiente fuerte, una fe suficiente alta que los demás la podían oír. Dice Santiago, nos dice Santiago en capítulo 2, versos 17 y 18. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Y es algo que puede que ustedes ya sepan, ¿verdad? La fe auténtica va a producir obras. La fe no, la fe en sí es algo interno, pero la fe produce obras buenas que cada creyente tiene que tener. Hoy cubrí un pasaje, hoy cubrí en inglés el pasaje, el capítulo 2, verso 8 al 10. En el servicio en inglés andamos un poquito adelantados. Pero ya hablamos del efecto de las obras, de la verdad que cada creyente tiene que estar haciendo buenas obras para el Señor. Y lo que miro aquí es que su fe era alta porque tenía obras. Aquí viene nuestro primer punto, si están tomando notas. La fe real debe ser lo suficiente alta para ser oída. La fe real debe de ser lo suficiente alta para ser oída. Una pregunta que nos podemos hacer hoy es, ¿mi fe es suficiente alta? O sea, mis parientes, mi familia, la persona con la que trabajo, mis compañeros de trabajo, ¿ellos saben que soy creyente? Y si no lo saben todavía, entonces me tengo que preguntar, ¿mi fe qué tan alta está? O sea, cada uno aquí en este lugar debemos de tratar de subirle el volumen a nuestra fe. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se hace por compartiendo el evangelio. Se hace por no solo siendo creyentes en la iglesia, sino afuera de estas puertas, ¿verdad? Orando, no teniendo vergüenza de orar por nuestros alimentos porque estamos enfrente de incrédulos. Al contrario, ese es nuestro testimonio enfrente de ellos, que le estamos dando gloria a Dios por nuestros alimentos. Son cosas así. Así es como le subimos el volumen a nuestra fe, porque otra vez la fe real debe ser lo suficiente alta para ser oída. ¿Y cómo se oía en la vida de ellos? Bueno, la Biblia se interpreta sola y nos dice, ¿cómo se oía su fe? Aquí nos dice en el verso 15, dice, y del amor que demuestran por todos los santos. O sea, si mi fe, este solo es una observación, este es solo un ejemplo de cómo la fe de un creyente puede ser alta. Y la fe real se enseña por el amor que tenemos a los demás. ¿Sí o no Jesús le dijo a sus discípulos cuando le lavó los pies? ¿Recuerdan eso? A todos se los lavó. Y después que le lavó los pies, que hizo el trabajo de un sirviente, les dijo que de esta manera, que se amen de esta manera, y así se van a dar cuenta los demás que son mis discípulos. Es lo que dijo Jesús, por el amor que tienen por sí, por ustedes mismos. Dice Primera de Juan 4:20, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Sí entienden eso, sí pueden captar eso. La fe real debe de ser lo suficiente alta para ser oída y el volumen se sube cuando nosotros intencionalmente servimos a los demás, amamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, ¿verdad? Y ese es solo un ejemplo.
Pablo no está diciendo, bueno, nomás ustedes, los de la iglesia, júntense solos y no le hablen a los incrédulos, ¿verdad? No, el amor también se tiene que enseñar al que lo ocupa más, a los que todavía no conocen a Jesús. Pero el punto de Pablo es este: si no podemos enseñar el amor aquí a nuestros prójimos en la iglesia, ¿cómo lo vamos a enseñar a los que no conocen a Jesús? Y sí, yo entiendo que a veces va a haber otros creyentes que puede que nos hagan enojar, puede que nos queden mal, puede que nosotros quedemos mal con ellos y cosas así, ¿verdad? Esas cosas pasan. Por eso tenemos en Mateo el capítulo 18, que para que haya reconciliación, para que haya disciplina, obviamente, esas cosas tienen que ser observadas, ¿verdad? Pero la verdad es que no tenemos ninguna excusa de no estar pasando tiempo juntos, enseñando el amor de Cristo los unos a los otros. Y ese es nuestro testimonio al mundo, cuando nos amamos como Dios nos ha amado. Es lo que miramos con estos creyentes, ¿verdad? Tenían una gran fe en Jesús y esa gran fe produció amor a los demás. Noten eso, que no dice, noten que el verso en el verso 15 no dice, no les está diciendo, bueno, del amor que demuestran por uno de los santos, ¿verdad? O los santos que les caigan bien, o los santos que los puedan recompensar, ¿verdad? No, dice todos los santos. ¿Y eso qué nos dice eso? Bueno, eso nos dice que aunque no me caiga bien alguna persona, yo voy a amar a esa persona. Porque el amor, ¿saben qué? El amor que tenemos nosotros hacia los demás no depende en los demás. El amor agape que la Biblia habla, este amor que Dios enseñó por mandar a su Hijo unigénito a morir por nosotros, ese amor no es condicional. Pablo habla del amor en el matrimonio, ¿verdad? Que los esposos deben de amar a sus mujeres, a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia, sin condición, ¿verdad? Él se dio todo sacrificialmente. Imagínense si Jesús nos hubiera amado condicionalmente, o sea, no hubiera venido a morir por nosotros si era algo condicional, porque la Biblia dice que nadie es justo, todos caen cortos de la gloria de Dios. Y Dios vino sin condiciones, vino y murió por nosotros cuando nosotros éramos pecadores. Y es lo que nos deja saber este pasaje. Aquí viene nuestro siguiente punto. El verdadero amor no depende de verdadera gente, sino de verdadera fe. Verdadero amor no depende de verdadera gente, sino de verdadera fe. O sea, mi amor no es producido de cómo la gente me trata, sino mi amor tiene que descender de cómo Jesús me ha tratado y el Señor nos ha dado amor. Yo no puedo decir, bueno, pues no puedo perdonar a cierta persona, no puedo amar a cierta persona. No, porque el Señor ya perdonó todos nuestros pecados, ya nos enseñó un amor supernatural y ahora nosotros podemos amar de esa manera. No tenemos excusa. Podemos decidir, bueno, pues no voy a perdonar a cierta persona, pero vamos a mirar que nosotros solo estamos destruyéndonos nosotros mismos si no obedecemos la palabra de Dios. Así como nos dijo a Juan hace un poquito, no podemos decir que amamos a Dios si no estamos amando a nuestro hermano. A Dios, no podemos decir que amamos a Dios que no hemos visto si no estamos amando a nuestro hermano que sí hemos visto. Yo entiendo cuando hay problemas en la iglesia, gente pues se va de una iglesia y se va para otra, ¿verdad? En ciudades más grandes donde hay muchas capillas calvarios o Calvary Chapels, lo que pasa, bueno, pues hay un problema aquí, muchas veces no se puede resolver. Yo entiendo eso, cuando no se puede resolver un problema, pero la solución no es, ok, bueno, pues ya me voy a alejar de la iglesia completamente, no voy a servir a Dios porque me quedaron mal aquí. Yo, la ilustración que siempre doy es esta. Si yo voy a IHOP, si me gusta ir a IHOP a comer pancakes y
y almorzar ahí, pues, ¿verdad? Y siempre que voy, y cuando ordeno mi desayuno, siempre hallo aluminio en mi comida y me sigue pasando. No voy a decir, bueno, pues ya no voy a ir, ya no voy a comer fuera de la casa, ¿verdad? No, mi respuesta es, bueno, pues ya voy a parar a ir ahí, no pueden arreglar el problema, me voy a ir a Denny's, ¿verdad? Y es así también, ¿verdad? No puedo decir, sí, Jesús, yo creo en ti, y no, Jesús, no quiero nada que ver con tu cuerpo. O sea, si aceptamos a Jesús, debemos de también aceptar al cuerpo de Jesús en la tierra, que viene siendo su iglesia. Hebreos 10 nos dice que no paren de congregarse. Y es lo que miramos aquí, ¿verdad? Verdadero amor no depende de verdadera gente, sino de la verdadera fe. Y eso es algo muy bueno para nosotros de entender. Así vamos a crecer en nuestra fe, produciendo estos frutos de amor, porque la fe real debe ser lo suficiente alta para ser oída. Noten el verso 17 ahora. Quiero que miren el verso 17. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. El espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Quiero que sepan que Pablo no les está diciendo aquí que no está orando para que ellos reciban algún espíritu diferente que el espíritu que ya vive dentro de nosotros, que viene siendo el Espíritu Santo. No quiero que piensen eso porque la palabra dice espíritu, ¿ok? Lo que está hablando aquí es que Pablo está orando para que ellos tengan cierta sabiduría y cierta revelación de Dios que solo viene cuando escudriñamos la palabra de Dios. Pero no solo con eso, porque el incrédulo puede leer la palabra de Génesis a Apocalipsis y puede memorizarse todos los versos, pero eso no es suficiente, sino el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, que viene siendo el autor de la Biblia, él es el que nos explica y nos trae esta revelación que necesitamos en nuestras vidas. Básicamente, en pocas palabras, lo que Pablo pide en el verso 17 es que ellos, mientras están acercando a Jesús dentro de su palabra, Él está pidiendo que el espíritu de sabiduría y de revelación se les sea dada. ¿Para qué? ¿Qué dice al último aquí? Para que lo conozcan mejor. Para que lo conozcan mejor. Y aquí en esta iglesia la razón que ponemos énfasis en la palabra y no, por ejemplo, en emociones o en mucha alabanza y todo esto lo demás, porque es la palabra la que nos va a dar revelación, es la palabra de Dios la que nos va a traer sabiduría para poder vivir de una manera agradable, que le sea agradable al Señor. Y es así, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la oración de Él es muy fácil. O sea, acérquense a Dios. Lo más que nos acercamos al Señor, lo más que lo conocemos, lo más que recibimos su sabiduría y conocemos lo que Él quiere para nosotros. Les dice en el verso anterior que los ojos de su corazón sean abridos. Que el Señor abra los ojos de su corazón para que les haga entender. ¿Recuerdan eso? O sea, yo expliqué hace unos días que antes de conocer al Señor tenía un velo en mis ojos y podía leer la palabra, pero de veras no la entendía. Y ahora ya puedo entender, ya que el Señor quitó ese velo de mis ojos y me hizo entender lo que su palabra me dice. Ya que podemos entender, le podemos dar gloria a Dios. Por eso dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que nos conozcan mejor. Conociendo a Jesús mejor es como podemos caminar con Jesús. Nuestro siguiente punto, tenemos que sentarnos con Jesús si vamos a caminar con Jesús. Si esperamos caminar con Jesús, debemos estar a los pies de Jesús.
para caminar como Jesús hay que sentarse con Jesús. Para caminar como Jesús hay que sentarse con Jesús. Miramos en la Biblia dos mujeres que siempre están juntas. Y es interesante porque en sus vidas podemos dividir a dos tipos de creyentes, Marta y María. Jesús cuando fue a la casa de Marta y María, Marta estaba sirviendo, estaba en la cocina haciendo platillos para servirle de comer a Jesús y a sus discípulos. ¿Dónde estaba María? María estaba a los pies de Jesús, estaba oyendo de Jesús, ¿verdad? La María la hallamos por la mayor parte en sus rodillas, alabando al Señor, oyendo, acercándose a Jesús. Y no es que sea malo servir a Jesús, sino hay que no solo servir a Dios, sino estar en sus pies. Y yo le quiero agregar a eso, quiero decir, si vamos a servir a Dios apropiadamente, debemos de primero estar en sus pies. O sea, yo no puedo alimentar a los demás si yo mismo no estoy siendo alimentado de la palabra de Dios. Y si o no, María, cuando Jesús fue a su casa, ella estaba con Jesús oyendo de él, ¿verdad? Cuando su hermano Lázaro se murió, ¿qué estaba haciendo ella? Ella estaba llorándole a Jesús, ¿verdad? En la misma posición. Y luego cuando ella sabía muy bien que Jesús iba a ir a la cruz, ella fue la que le lavó los pies al Señor, ¿verdad? Le puso el perfume ahí, ¿verdad? Y ahí la miramos a esta mujer siempre. Y debemos de aprender de esto. Nosotros tenemos que estar a sus pies. Y eso se refiere a abrir sus Biblias, a seguir orando, a seguirle echando ganas en sus devocionales. Eso significa todas estas cosas, porque para caminar como Jesús hay que sentarse con Jesús. Para caminar con Jesús hay que sentarse con Jesús. Recuerden que es una relación. Esta relación con Jesús solo puede ser alimentada de esa manera. Ustedes que están casados o que han estado casados saben que si la pareja no se habla, si nomás se hablan cuando ocupan algo de ellos mismos. Por ejemplo, si yo a mi esposa nomás le hablo cuando ocupo que me haga de comer, o cuando ocupo que me lave la ropa, lo que sea, y ella nomás me habla cuando ocupa que le dé dinero, ¿verdad? Esa no es una relación. Y no podemos tratar la iglesia, la relación que tiene la iglesia como novia hacia Jesús, que es el novio. No podemos tener esa relación tampoco. Pero sí no es cierto que muchas veces nomás vamos a buscar de Dios cuando ocupamos algo. Oh Señor, me enfermé, ocupo que me sanes. Oh Señor, no tengo dinero para pagar los biles, ocupo que me des dinero, ¿verdad? Y así no debe de ser. No debe de ser así tampoco, ¿verdad? Y muchas veces no crecemos porque solo estamos buscando de Dios cuando ocupamos una bendición de Él. El matrimonio físico no trabaja así, ni tampoco la relación espiritual con Jesús va a trabajar así. Jesús solo quiere nuestro corazón, Él quiere tener quiere tener intimidad con nosotros, una relación especial con cada creyente. Saben que en Apocalipsis 3:20, cuando Jesús le dice estas palabras, Él no está hablando con incrédulos. Él no le está tocando la puerta al mundo y diciendo, déjenme pasar para que pueda tener un tiempo con ustedes. No, Jesús le está hablando a la iglesia aquí. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, lo que Jesús está hablando aquí es la puerta de la iglesia, la puerta del corazón del creyente. Y nos da esta imagen de compartir pan, de tener este tiempo en una cena con el Señor. Y está hablando de ser íntimo con el Señor, pasar tiempo con el Señor. Y es muy fácil de hacer. Cuando estamos solos, cuando nadie está alrededor, podemos tener un tiempo con el Señor y decir, Señor, aquí estoy. Muchas veces cuando oramos le estamos diciendo, pasamos todo el tiempo diciéndole a Dios lo que queremos que Él haga para nosotros, en vez de preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga para ti, Señor? Y debemos de oír y recibir del Señor. ¿Saben? Él ya conoce cada persona aquí mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Pero Él lo que quiere es que nosotros conozcamos su corazón como David,
conocía el corazón de Dios y lo perseguía. Así es como debe ser, porque Él quiere una relación. Oseas 6:6 dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Ese es el deseo de Dios para cada persona, que lo conozcan, ¿verdad? Que lo conozcan. ¿Lo estamos conociendo más y más? Es la pregunta que nos tenemos que hacer a día. Porque al fin del día, cuando nos muéramos o que regrese el Señor, lo que pase primero, vamos a estar con Él. Se va a tratar de pasar tiempo con Él y de alimentarnos en su presencia, en su gloria y darle alabanzas por toda eternidad. O sea, siempre va a ser esta relación con Jesús. Pablo dijo que la muerte es ganancia porque iba a estar con Jesús. Y es lo que miramos aquí, ¿verdad? Es lo que miramos aquí con la palabra de Dios. Pero hay algo más que podemos mirar en este pasaje también. Porque no solo nos dice, no nos está hablando de estas cosas, sino también nos habla de otras cosas aquí. Habla de ser una herencia en el Señor, ¿verdad? Saben que no solo tenemos una herencia en el cielo esperándonos por lo que la obra de Jesús, sino también en un sentido nosotros somos esa herencia, nosotros somos la herencia de Jesús. O sea, un día Él fue a preparar un lugar para nosotros y va a regresar y nos va a llevar con Él. Nosotros en un sentido somos la herencia de Dios. Él nos ha comprado con su sangre, Él empezó una buena obra en nosotros y es fiel en acabarla y nos va a llevar con Él. Somos su propiedad, somos su herencia y es lo que Pablo les dice aquí en este pasaje. Es algo muy interesante y algo que nos tiene que dar gozo de conocer. Para caminar como Jesús hay que sentarse con Jesús. El más tiempo que paso con Jesús, lo más que cambia mi vida. Puede que la gente que sepa eso más sea sus familiares que los conocían como eran antes. No pueden negar muchas cosas, pero no pueden negar su testimonio. Pueden decir, si los conocían como eran antes, puede que sea drogadictos, borrachos, mujeriegos, lo que ustedes agreguen ahí, antes de Jesús. Si conocen como eran antes y los conocen como son hoy, no pueden negar ese testimonio que hubo algo que cambió, ¿verdad? Y es la misma manera. Me imagino el tiempo que pasamos con el Señor nos empieza a cambiar. El más tiempo que paso en su Biblia, lo más que quiero estar con Él. No sé si es lo mismo con ustedes, pero me doy cuenta que no se me hacen tan interesante lo que el mundo me ofrece cuando de veras estoy pasando tiempo y creciendo en la palabra de Dios. Qué bonito es que nos miremos más como Jesús. ¿Saben? En los primeros años de la iglesia, después del día de Pentecostés, cuando hubo 3,000 personas, almas agregadas a la iglesia, hubo un tiempo en esas semanas que la gente religiosa, los fariseos, los escribas, habían arrestado a Juan y a Pedro y los estaban interrogando en este verso que les voy a enseñar en Hechos 4:13. Los estaban interrogando y se dieron cuenta de algo de ellos. Se dieron cuenta de una observación que enseñaban en su vida. Este verso está en Hechos 4:13 y dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús, Hechos 4:13. Reconocieron que habían estado con Jesús. Y esas palabras las puse en rojo porque son las palabras claves. O sea, esta gente, estos discípulos que eran pescadores, que puede que no conocieran
el alfabeto en arameico, que viene siendo el lenguaje que usaban, o en griego, puede que no tuvieran un diploma o un doctorado o lo que sea, pero sí había algo diferente, algo que la gente podía mirar en ellos. Habían estado con Jesús. ¿Sí miran el punto el que les estaba dando hace rato? Para caminar con Jesús hay que sentarse con Jesús. Si vamos a mirar, a parecernos un poquito más como Jesús, hay que pasar tiempo como Jesús. Yo no puedo decir que, bueno, yo soy salvo ahora y así me miraba antes, pero hoy no me miro mucho más diferente como me miraba antes. No, tengo que parecerme más como Jesús día a día. Hace unos días, me imagino como una semana, como hace una semana, no, 2 semanas, fui invitado a la iglesia First Christian aquí en la 32, una iglesia medio grande, y ahí es una escuela también, una escuela cristiana, y hay niños y diferentes edades y todo eso, ¿verdad? Y un día cada temporada invitan a pastores y tienen un día donde aprecian a los pastores y todo eso. Y los niños pues hacen diferentes cosas para apreciar a los pastores de las iglesias de donde vienen. Y yo fui invitado porque hay una niña aquí que se llama Elise, y ella va a la escuela esa pues, y muchos niños pasaron al frente, unos cantaron, unos compartieron versos, unos hicieron como, ¿cómo se dice en español? Actuaron diferentes cosas. Pero Elise lo que hizo, ella trajo ¿sí recuerdan esos? Denme un momento. Bueno, esto es lo que hizo ella, me lo regaló. Ella fue al frente y no tenía canción o necesariamente un verso para compartir. Bueno, un verso sí tenía, pero lo que hizo fue compartir ciertas palabras que describen un pastor, ¿verdad? Un pastor tiene pasión, es sirviente, ¿verdad? Tiene tesoros en el cielo, obedece, ¿verdad? Y cosas así. Pero no fue hasta que llegó a esta parte aquí, no sé si se la miran, pero aquí ella, está escrito en inglés, se lo voy a tratar de interpretar, pero dijo, pastor, la razón que usted significa mucho para mí es porque cuando lo miro a usted es Jesús a quien veo. Y cuando dijo eso, pues, me dieron ganas de, obviamente, a quien no, ¿verdad? De llorar. Y ahí está la foto de ella y está conmigo ahí, ¿verdad? Y esa es una niñita pues de 8 años de edad. Y lo que les quiero decir, no estoy diciendo eso para hacerme mirar tan alto yo, sino es un ejemplo nomás para decir lo que está pasando aquí. O sea, con ellos en Hechos 4 a 13, con ellos sabían, los religiosos sabían que habían estado con Jesús y estaban diciendo lo mismo de ellos que esta niñita está diciendo de mí. O sea, ella dice que miraba a Jesús en mí puede características que tenga, ¿verdad? Y nosotros nos conocemos mismos, sabemos cómo en veces fallamos, pero ¿qué no es mejor que la gente diga que nos parecemos a Jesús, que nos parezcamos al diablo que éramos antes, ¿verdad? Y lo que les quiero decir es esto: pasando tiempo con Jesús nos tiene que cambiar, nos va a cambiar, porque la medida de un santo no se trata de cuánto la gente miren de usted, sino cuánto la gente pueda mirar a Jesús en ustedes. La medida del santo, del creyente, no tiene nada que ver con qué tanto miren la gente de ustedes, sino qué tanto miren a Jesús dentro de ustedes. Pero eso no va a pasar si no estamos en los pies de Jesús, ¿verdad? No podemos caminar con Jesús si no estamos sentados con Jesús. Miren el verso 18 ahora. Dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan qué esperanza Él los ha llamado,
cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre los santos. El último verso para hoy, para este día. Pero Pablo, en pocas palabras, lo que les dice aquí es que quiere que sus corazones sean inundados con la luz de Dios. Es lo que la palabra literalmente quiere decir, iluminados. O sea, que los corazones de esta gente sean iluminados. Lo más que perseguimos a Dios dentro de su palabra, lo más que el Señor aclara la situación. O sea, la imagen que nos da la palabra en griego es fotizo, y es similar a decir foto en español o en inglés. Y lo que se refiere es una imagen, ¿verdad? Es una luz que Dios nos está trayendo cuando buscamos de Él. Si quieren saber la voluntad de Dios para ustedes, deben de seguir buscando en su palabra. Porque lo más que entendemos quién es Dios, lo más que entendemos quiénes somos nosotros. Lo más que busco del Señor, lo más que conozco su voluntad para mí, lo más que me doy cuenta que yo quiero todo lo que Él quiere para mí y no quiero nada que ver con los planes que tenía antes para mí. Y eso es una evidencia de un creyente que está creciendo en la palabra de Dios, en el buscar a Dios. No vamos a poder hallar la voluntad de Dios fuera de la palabra de Dios, fuera de la persona de Jesús y de todas sus riquezas que la palabra nos está dando. Noten aquí que Pablo también, la última observación, también Pablo quería que supieran cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Quiero que miren el verso 6 en el capítulo, en sus Biblias, pues, no se los tengo acá arriba, pero en el siguiente capítulo 2, verso 6, quiero que miren lo que dice ahí, porque está hablando de algo similar. Dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Noten el tenso que está usando como algo pasado, ¿verdad? Lo que les quiero decir aquí es que Dios, de donde nos está mirando, de eternidad, de fuera del tiempo, nos está diciendo a los creyentes que ya nos ha sentado con Jesús en las regiones celestiales. O sea, el punto es este: Dios quiere que vivamos nuestras vidas hoy en la luz de todos los planes que tiene para nosotros. Quiere que vivamos con esa motivación celestial, porque tenemos que vivir en la luz de los planes futuros de Dios para nosotros. Tenemos que vivir en la luz de los planes futuros de Dios para nosotros. Les voy a dar un último ejemplo, y ese es un ejemplo del Viejo Testamento. Pero en el Viejo Testamento hallamos a un hombre, uno de los jueces. Sansón era uno de los jueces más conocidos, me imagino, por su fuerza física que tenía. Pero también había otros que puede que no hayan sido tan conocidos, como Gedeón. Bueno, este hombre, cuando el Señor le dio su llamado, él estaba siendo un cobarde, en pocas palabras, ¿verdad? En pocas palabras. Él se estaba escondiendo en este momento porque habían venido diferentes gente del desierto a quitarle su comida. Y este hombre nomás quería agarrar poquita comida para que no se la robaran, para que pudiera alimentarse él y su familia. Pero noten lo que le dice el ángel del Señor cuando él estaba siendo cobarde. Dice, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, ¿cobarde? ¿Miedoso? No, el Señor está contigo, guerrero valiente. Y cuando leemos el pasaje en su contexto, miramos, bueno, ¿por qué le está llamando algo que no está haciendo? Y la razón es que Dios, como les dije un momento, Dios no mira a la persona que nosotros miramos o que estamos siendo, sino Dios mira a la persona que Él quiere que seamos. La persona que es realizada cuando intencionalmente seguimos su palabra. Por eso tenemos que vivir en la luz de los planes futuros de Dios para nosotros. Porque Dios no mira a la persona cobarde que yo pueda ser. Dios no acepta eso de nosotros, porque Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de amor y de paz, un espíritu que nos da la fuerza para seguir adelante. Ese es nuestro último punto, ¿verdad? El Señor los mira de una diferente manera.
Así como miramos en el verso 6 en el capítulo 2 y en el verso 18 que somos una herencia en Cristo. Sí, puede que físicamente en nuestro tiempo, como miramos las cosas aquí, no estamos en el cielo todavía, pero Dios lo mira, Dios, es tan cierto que va a pasar que Dios lo proclama como es algo ya hecho de la eternidad. Y es algo que puede que no podamos explicar completamente, pero Dios no fuera Dios si se pudiera ser explicado. ¿Sí, sí me explico? Si Dios fuera, no fuera Dios, pues claro que lo podemos poner en un vaso y experimentar con Él, pero no es así. Dios es más grande que nosotros. Hay que, hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos prometes todas estas cosas. Pedimos, Señor, que tú nos guíes. Pedimos, Señor, que nos des un corazón sensible a tu Espíritu Santo, un corazón que es sensible a tu palabra. Pedimos que nos llenes de tu luz. En el nombre de Jesús. Amén.